Shalom. Esta semana nos corresponde analizar las parashot Matot y Maaseh, específicamente la quinta aliyá del ciclo anual que está en Bamidbar 33:50 al 34:15. El peligro de las concesiones. Para entender la quinta aliyá debemos recordar y resumir lo que las primeras 4 aliyot abarcan para entrar en contexto. Matot abre enseñándonos la tremenda responsabilidad de los votos y las promesas, dejando claro que la palabra de un líder o de cualquier judío debe de ser un sello inquebrantable. Luego, el pueblo enfrenta la batalla definitiva contra Madián para limpiar la terrible falta almática de Baal Peor y asegurar la rectificación comunitaria. Inmediatamente después, las tribus de Reubén y Gad piden quedarse con las tierras del lado este del Jordán. Moshe, actuando como un líder protector, los confronta para que no se desanimen al resto, logrando un pacto de igualdad donde ellos se comprometen a pelear al frente de sus hermanos antes de recibir su herencia. Finalmente, ya en Maaseh, la Torá repasa una de las 42 etapas del desierto, recordándole a la nueva generación. Recordemos, en este momento solamente quedan 3 personas vivas de la generación del desierto. Ellas son Moshe, Yehoshua y Caleb. Cada parada, cada tropiezo, cada victoria en la arena fue un paso necesario, diseñado por el Creador para madurar el corazón antes de tomar la posesión de la tierra prometida. Mirando el texto de forma sencilla, este versículo nos pone el mapa en la mesa. Aquí el Creador vuelve a hablar para dar las últimas instrucciones antes de cruzar el río. Es el punto de partida donde se decide todo lo que viene para la conquista. Físicamente, el pueblo ya no está moviéndose de un lado a otro. Están estacionados en un punto fronterizo muy específico, las llanuras de Moab, justo frente al río Jordán, teniendo a la vista la imponente ciudad amurallada de Jericó del otro lado. Estar junto al Jordán de Jericó significa que la larga caminata de 40 años ha terminado formalmente. El Creador les habla en ese rincón preciso porque la jornada ya concluyó y toca despertar a la realidad. Es la manera de que el Todopoderoso prepara la mente y el corazón de esta nueva generación, haciéndoles ver que la tierra prometida ya no es un sueño lejano, sino algo que tienen ahí mismo, frente a sus ojos. Ya no dependerán del maná ni de las nubes de gloria que los aislaban del mundo en el desierto, sino que estaban frente al escenario real donde tendrán que labrar la tierra, construir casas, organizar una sociedad civil, según Sforno en su comentario de Bamidbar 33:50. La enseñanza de Musar aquí es bien clara para nuestro día a día. El Creador nos dice que el lugar exacto donde están parados para dejarnos una gran lección. Un líder protector no da consejos al aire ni habla cuando la gente está distraída. Les habla justo cuando están a punto de dar el gran paso. Esto nos demuestra que para un buen consejo, entre verdad en nuestra cabeza, tenemos que estar en el momento y en el lugar correcto. El Creador esperó pacientemente a que el pueblo superara los golpes del camino y estuviese bien planteado frente a la meta para recordarles la clave. Las reglas que van a recibir son el único secreto para mantener su estabilidad almática
en la nueva vida que están a punto de comenzar. Ahora el Creador explica cómo se va a repartir el terreno, el cual no se va a entregar por el capricho del más fuerte ni por favoritismo. Se usará por sorteo, pero con una regla de justicia. Este decide la ubicación exacta en el mapa, pero el tamaño de la herencia se ajusta al tamaño y la necesidad real de cada tribu, para que nadie pase hambre ni falte espacio. El sorteo se hacía mediante Urim Betumim, o sea, en el pectoral del sumo sacerdote, el cual hablaba por inspiración divina para decir exactamente qué pedazo de tierra le tocaba a cada quien. Y milagrosamente esto coincidía a la perfección con el tamaño de la población de esa tribu. Esto aseguraba que ninguna tribu tuviera envidia de la otra, porque todos veían con sus propios ojos que la repartición venía sellada directamente por la justicia del Creador. Esto lo dice Rashi en su comentario de Bamidbar 33:50. En cuanto a la distribución de las tierras, sabemos que Reubén y Gad y media tribu de Menashe se quedaron antes de cruzar el Jordán. Para poder entender cómo se acomodaron las 9 tribus y media dentro de la tierra prometida, debemos de imaginarnos una gran extensión de terreno donde el Creador mismo fue entregando las porciones a cada hermano, cuidando que los más grandes tuvieran suficiente espacio y los más chicos estuviesen bien protegidos. Al principio del reparto salieron los 3 hermanos que tenían las familias más numerosas. A ellos le tocaron las extensiones de tierras gigantescas. Yehudá salió primero en el sorteo y le tocó todo el territorio del sur. Era un terreno enorme, pero de montañas y desiertos, como era la tribu que llevaba el liderazgo y la bendición de la realeza. El Creador le puso frente para abrir camino. Esto lo vemos en Yehoshua 15:1. Efraín y la media tribu de Menashe son los hijos de Joseph. En el segundo sorteo les tocaron los terrenos del centro y del norte. Eran tierras hermosas, muy verdes, excelentes para sembrar. Al ser familias tan grandes, se les dio una cantidad de campo enorme para que sus hijos crecieran sin apretaduras. Después de entregar estos terrenos gigantes, el resto de las tribus se reunió en Shiloh, donde estaba el tabernáculo, para sacar los nombres que faltaban de la urna divina. Benjamín fue el tercer sorteo. Como era el hermano menor y el más consentido del Creador, hizo que su terreno quedara exactamente en el medio, como el relleno de un sándwich, protegido por el sur por Yehudá y en el norte por Joseph. En este pedacito de tierra tan seguro se construiría más adelante el templo de Jerusalén, según Yehoshua 18:11. Shimón salió en el cuarto sorteo y a él le tocó vivir dentro del territorio de su hermano Yehudá. Como el terreno de Yehudá era demasiado grande para una sola tribu, el Creador acomodó a Shimón ahí mismo para que compartieran el espacio y se ayudaran mutuamente como buenos vecinos. Esto lo comprobamos en Yehoshua 19:1. Los últimos sorteos acomodaron a las tribus que se encargarían de la producción, la comida y el comercio en la parte alta del mapa. Zebulón fue el quinto sorteo e indicó la zona del norte que pegaba hacia los caminos del mar, convirtiéndose en un comerciante del pueblo encargado de los barcos y los negocios. Isaacar resultó en el sexto sorteo y quedó justo al lado de Zebulún, en un valle muy plano, fértil. Mientras Zebulún salía a los negocios, Isaacar se dedicaba por completo a trabajar la tierra y a estudiar la palabra,
tal como lo detalla el Midrash de Bamidbar Rabá 13:7 y Bereshit Rabá 99:9, respaldado por Yehoshua 19:7. Asher salió en el séptimo sorteo y obtuvo la costa del norte, una tierra bendecida y llenísima de árboles de olivo, famosa porque de ahí salía el mejor aceite para todo el país. Neftalí fue el octavo sorteo y se acomodó en las montañas del norte, alrededor de lo que hoy es el mar de Galilea, un lugar lleno de agua y valles hermosos para la ganadería. Dan fue el noveno y último sorteo, correspondiéndole una franja en la costa central. Al principio, el espacio les quedó muy chico porque sus vecinos, los filisteos, los apretaban mucho. Así que con el tiempo, un grupo de ellos tuvo que subir al extremo norte para buscar más terreno y vivir en paz. Eso lo encontramos en Yehoshua 19:40. La lección de Musar para nosotros nos muestra que lo más bonito de esta repartición es que aunque a unos les tocó primero, a otros al final, a unos en la costa, a otros en el desierto, ninguno peleó ni tuvo envidia de su hermano. Todos entendieron que el sorteo venía de la mano del Creador y que la porción que les tocó era exactamente lo que la familia necesitaba para vivir feliz. El último pasuk que analizaremos nos dice: y si no echareis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá. Este es el versículo en que el Creador habla de una forma muy directa y seria. Les advierte que si permiten que los antiguos habitantes se queden en el territorio junto con sus costumbres, la situación se volverá en su contra. El Todopoderoso utiliza una metáfora muy fuerte, comparado a los sobrevivientes con astillas clavadas en los ojos o espinas picando las costillas a cada paso. Al final, aquellos a quienes se les permitió quedarse terminarían quitándole la paz, presionándolos en su propio terreno. Haciendo memoria de la historia del campamento, los sabios analizan a fondo la severidad de este lenguaje. Se nos explica que las frases espinas en vuestros ojos significa que el mal ejemplo local terminaría cegando espiritualmente al pueblo, confundiendo su juicio entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras que las espinas en los costados convertirían en enemigos físicos acechando las fronteras. Por su parte, Rashi detalla a nivel técnico que el término original se refiere a un tipo de espinas punzantes que cercan y atrapan a la persona, mientras que Ramban añade un enfoque psicológico, aclarando que el peligro real no vendría de ejércitos externos, sino de la convivencia diaria con aquellos que decidieron tolerar por comodidad. Esto lo encontramos en el Midrash Takuma, Masei 7 y Rashi sobre Bamidbar 33:55, asimismo Ramban en su comentario en Bamidbar 33:55. Cuando miramos el resto de la historia del pueblo, comprobamos que la advertencia del Creador en el Pasuk 55 se cumplió al pie de la letra. Al no haber limpiado el territorio por completo, el pueblo de Israel sufrió consecuencias muy graves que afectaron su paz, su seguridad y su espiritualidad durante siglos. Las naciones que se quedaron en los rincones de la tierra se convirtieron en enemigos constantes. Libros como Jueces y Samuel
relatan cómo los filisteos y los moabitas y los amonitas atacaban constantemente las fronteras de Israel, robaban sus cosechas y las oprimían, volviéndose exactamente como espinas clavadas en los costados. Esto lo vemos en Jueces 2, 1 al 3. Al convivir diariamente con los antiguos moradores, las nuevas generaciones comenzaron a adoptar sus costumbres. El pueblo terminó arrodillándose ante dioses ajenos como Baal y Astarot, construyendo los mismos altares paganos que el Creador les había ordenado demoler. Y esta ceguera almática los llevó a romper su pacto, como lo vemos en los Salmos, Teilim 106, del 34 al 36. Las mezclas con las naciones locales debilitó la unión del campamento. Al copiar la cultura de los pueblos vecinos, las tribus olvidaron que era una sola gran familia bajo el cuidado de un gran líder protector, lo que trajo guerras civiles, debilidades sociales. La consecuencia definitiva de haber dejado esas raíces malas en la tierra fue que con el paso de los siglos la degradación moral y almática llegó a un punto de no retorno, tal como lo advirtió la Torá. La tierra terminó vomitando a sus habitantes, lo que resultó en la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 17, del 15 al 18. En resumen, históricamente nos deja la enseñanza del Musar más importante de todas, el peligro de dejar las cosas a medias. El pueblo de Israel no cayó en la idolatría de la noche a la mañana. Cayeron porque al principio decidieron tolerar un poco de maldad a su alrededor, por flojera, lástima o comodidad. En nuestra vida diaria, esto nos enseña a corregir el carácter con firmeza. Si dejamos un problema sin resolver, una mala actitud sin corregir o un resentimiento guardado en el corazón, tarde o temprano, eso que decidimos tolerar va a crecer, nos va a robar la paz y terminará gobernando nuestra casa interna. La disciplina y la limpieza deben de ser totales para poder observar la bendición del Creador. Para cerrar, debemos resaltar varias lecciones de la Torá que aplican en nuestra vida el día de hoy. Llevar una vida almática sana empieza por rescatar el valor absoluto de lo que sale de nuestra boca. En un mundo donde la gente promete cosas a la ligera y cambia de opinión según el soplo del viento, la Torá nos sacude la conciencia con un mandato que nos aplica a todos por igual, ordenando que el ser humano no profane su palabra y haga conforme a todo lo que salió de su boca. Los sabios nos aclaran el peso de esto, enseñando que no profanar significa que no debes de permitir que tu propia palabra se vuelva algo común, barato o sin valor. Lo que dices debes de ser sagrado. Esta exigencia es tan estricta que los textos clásicos enseñan que el sí de una persona recta debe de ser un sí de verdad y su no debe de ser un no absoluto, explicando que volverse atrás en la palabra empeñada, incluso en un trato verbal sin papeles de por medio, es una falta de lealtad frente al Creador y nosotros mismos. Cumplir lo que prometemos, aunque nos cueste dinero, tiempo o esfuerzo, es lo que verdaderamente rectifica el carácter de un líder protector y nos da estabilidad en el día a día. Referente a la distribución de la tierra, esta nos deja una gran lección para corregir las actitudes del corazón. La verdadera paz no consiste en tener el negocio más grande, la posición más alta o el terreno más lujoso del mundo, sino en aprender a limpiar de envidias nuestra mente, trabajar con honestidad y agradecer el espacio exacto,
los recursos y las bendiciones que el Creador nos confió a cada uno de nosotros. Quien aprende a valorar su propia porción, deja de mirar con codicia la vida del vecino y encuentra su verdadera estabilidad almática. También nos advierte el Creador sobre no permitir que los antiguos habitantes se queden en el territorio con sus costumbres. Esto aplica directamente en nuestra vida, especialmente para aquellos que venimos de otras erróneas creencias. Si no somos capaces de erradicar por completo las viejas costumbres y aceptar lo mandado por el Eterno, ya sea en la Torá o a través de las instrucciones de los sabios, o sea, la Torá oral, esas pequeñas cosas que seguimos arrastrando se volverán espinas en nuestros costados. Será nuestra propia conciencia la que nos atormente, haciéndonos entender que debemos soltar toda ligadura con las ideas preconcebidas de cómo vivir el judaísmo en el día a día. Un ejemplo claro es el Shabbat. No es lo mismo que el sábado secular. Según la Torá, el Shabbat no nos pertenece, es del Creador y comienza desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Tal como está escrito, 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Mas el séptimo día es Shabbat para Hashem tu Elohim. No harás en él ninguna labor. Esto lo tenemos en Shemot 20, 9 al 10 y en Devarim 5, 13 al 14. Esto choca con la vieja costumbre del domingo que nos enseñaron en el pasado, donde se creía que era el día del servicio al Creador, pero solo asistíamos una hora, dejando el antes y el después a asuntos totalmente seculares, compras o diversiones. Pero no es el único error en el que solemos caer. Al mantener las costumbres arraigadas, también tropezamos en la mesa y en el uso del tiempo. A veces queremos seguir comiendo bajo la antigua mentalidad de que lo que importa es lo que está de adentro, o todo lo que corre y vuela va a la cazuela, olvidando que la Torá exige una disciplina estricta de santidad en los alimentos de kashrut, que separa lo puro de lo impuro. De igual manera, fallamos al descuidar el estudio diario, manteniendo la vieja costumbre de abrir las escrituras únicamente una vez por semana o cuando tenemos un problema, en lugar de establecer clases fijas cada noche y tratarlas como una cita sagrada con el Creador. Si no limpiamos estas viejas mañas de raíz, esas costumbres del pasado se vuelven la trampa que frena nuestra elevación almática. Toda Rabá.